Gloria a Dios. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos. Seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar un nuevo domingo, un nuevo inicio de mes. Y increíble, ¿verdad? Llegamos a fin de año, al año que nosotros manejamos, ¿verdad? Entendemos de que hay ciclo, ¿verdad? Pero mire, la bendición del Señor, y siempre lo digo, cuando uno comprende de que el Señor es constante, pues no importan los años, los días o los meses. Yo solo sé que el Señor va a estar mañana. Y eso es lo que a mí me interesa. Diego, vamos a orar por ti. Diego está cumpliendo años. Mañana. Aquí ponete. Mañana. Es decir, no nos equivoquemos que no es hoy. Mañana. Mañana. ¿Pero estás cumpliendo años o no? Va. Ok. Levante su mano derecha. Padre, queremos agradecerte, Señor, por la vida de Diego, porque le permites cumplir un año más de vida. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú lo has guardado, tú lo has protegido. Señor, gracias por los padres que le has dado, porque lo han guiado. Señor, han hecho todo lo necesario para preservar su vida en todos los aspectos. Pero, Señor, Diego ya no es un niño. Padre, que él pueda siempre seguirte a ti. Padre, que él siempre te pueda tomar a ti en cuenta ahora que dentro de muy poco tiempo, Señor, va a tener que tomar sus propias decisiones. Señor, que allá en lo oculto él te pueda honrar, él te pueda bendecir. Que él pueda ser, Señor, luz en medio de las tinieblas. Señor, en esta mañana pedimos por su corazón, que guardes su corazón. Señor, sabemos que las provisiones, Señor, lo material, sí, Padre, tú tienes la provisión como para cada uno de nosotros. Pero te pido por el corazón, por la vida espiritual de Diego. Señor, que sepa siempre, Señor, decidirse por ti ante cualquier situación. Señor, que tú le des de tu carácter, Padre, que sea un varón agradable delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice su hogar, sus padres, bendice sus estudios. Señor, que tú le sigas dando de tu gracia en él. Señor, que aquellas metas y aquellos sueños que él tiene, que recuerde que en ti, Señor, se pueden cumplir. Fuera de ti es más difícil, pero que si tú vas con él, Señor, ¿qué lo detendrá? Gracias, Padre. Amén y amén. Felicidades. Amén. Ok, vamos a orar por las peticiones. Voy a invitar a que se quede así en pie. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos permite, Señor, poder presentar nuestras peticiones delante de ti. Padre, por cada una de las peticiones de mis hermanos aquí presentes. Señor, que tu provisión primeramente espiritual no falte en sus hogares. Señor, la salud, Padre, y también la provisión económica. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quita cualquier estorbo, todo aquello, Señor, que quiere interferir en el desarrollo de sus vidas y de sus vidas espirituales. Padre, también pasamos, Señor, petición por nuestros hermanos que han pedido que están quebrantados de salud. Por nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Noemí de Calderón, por nuestra hermana Angie Flores, Señor, que también como madre pide por sus hijos, por Mónica Enríquez, por nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, pon tu mano de salud. Señor, que tú puedas hacer un milagro en sus vidas. Señor, tú has dejado la ciencia, sí, y nos has dicho también que confiemos, pero también creemos que tú eres el médico, el sanador.
Padre, asimismo también te pedimos por la vida y la salud de Jeffrey Wright, que pongas tu mano de salud en la vida de este hombre. También por las peticiones especiales de nuestras hermanas Jackie de Donado, Mabel y Telma Núñez, por la petición especial de la familia Rodas Parada. Padre, allá en Panamá, bendícelos. Señor, que todo sea dentro de tu voluntad. Asimismo, por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María, Señor, que cumplas tu propósito. Padre, también te pedimos por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, Padre, que también este día tendrán servicio. Señor, por la vida de nuestro hermano pastor Don, Padre, fortalécelo, dale fuerza, dale salud. Señor, gracias por esa vida, igual que la de su esposa y la de su congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica y le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan 6. Juan 6, del 60 al 71. La meditación de esta mañana es una pregunta. ¿Es dura la palabra de Dios? Y esa es una respuesta que debemos de contestarnos pues cada uno, ¿verdad? No. ¿Es dura la palabra de Dios? Amén. Juan 6, 60. Vamos a leer al 71 para tener un mayor contexto, aunque deberíamos de leer todo el capítulo 6, pero son 71 versículos. Amén, dice la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que quiere interrumpir con el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que qué increíble, que me llamaba la atención porque hablaba de muchos discípulos. Fíjese que el Señor tenía tenía seguidores. Amén. El Señor tenía muchos seguidores. ¿Por qué? Porque donde llegaba y la gente se aglomeraba eran seguidores. Pero dentro de esta también multitud habían muchos que él aquí, el apóstol Juan lo menciona, ¿verdad? Dice que muchos se volvieron sus discípulos. Pero vemos que todavía había un grupo más reducido, que son los que nosotros conocemos como los 12 discípulos del Señor, ¿verdad? Es decir, todavía había un grupo más reducido. Este primer grupo del que se refiere
Bueno, dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Creo que en ese momento tuvo que haber sido alguna situación difícil, porque él empezó a hablar, a ser claro, como siempre lo había sido. Pero, ¿por qué estos volvieron atrás? ¿Por qué estos se ofendieron? ¿Acaso no eran discípulos? Porque si eran discípulos significa, no vamos a hablar de los seguidores, vamos a hablar de esos discípulos primero. Si estos eran discípulos, quiere decir que ya tenían cierto tiempo de estar con el Señor. No era, estos se habían convertido de ser seguidores y se habían convertido en discípulos, como lo dice la palabra, ocupemos este término. Entonces estos estaban siguiendo, Y yo estaba reflexionando con respecto a ¿por qué estos se marcharon? ¿Por qué estos se ofendieron? ¿Por qué estos dijeron a la palabra del Señor, Señor, es dura tu palabra? ¿Será que estos, cuando conocieron al Señor, se dieron cuenta de que Él era el que arreglaba vidas? El que proveía, el que sanaba. ¿Cuántos de estos discípulos, porque no puedo generalizar porque no los conocí, pero cuántos de estos se volvieron discípulos porque vieron la alimentación de los 5,000? ¿Cuántos de estos se volvieron discípulos porque vieron que sanó a alguien de una enfermedad? ¿Cuántos de estos se hicieron discípulos porque vieron un milagro? En el momento de seguro que cuando ellos conocen al Señor lo ven y ven que es el que puede saciar, suplir las necesidades y todo lo demás, ellos estaban de seguro necesitados y dijeron, ese es el camino. Pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió para que estos dijeran, qué dura es tu palabra? ¿Qué cambió en estos para decir, ¿saben qué? Ya no lo vamos a seguir, voy a seguir a mis cosas. Voy a volver a mis cosas, voy a volver a mi tierra, voy a volver, creo que he perdido el tiempo, estaba siguiendo esto, y se pone Jesús a ofendernos, a hablarnos y a decirnos nada más. ¿No será que fueron confrontados en su alma? Porque la palabra de Dios, ¿a dónde llega? A nuestras almas. ¿El Señor a qué vino? ¿El Señor a qué vino? ¿Vino a volvernos prósperos? No, el Señor no vino a volvernos prósperos. Eso es la añadidura que Él da. ¿Vino a sanar el cuerpo? No, no vino a sanar el cuerpo, porque nos ha prometido que este cuerpo de bajeza un día va a ser restaurado a aquel cuerpo original. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Vino a restaurar y a salvar y a sanar nuestras almas. Estos se ofendieron cuando fueron confrontados con su alma. Porque Él dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Oiga, las palabras, ¿y a dónde van las palabras? A nuestra alma. Recuerde, el alma está dividida en mente, en conocimiento y en voluntad. En la mente está el conocimiento, en la voluntad las decisiones. Me confundí. Y la otra es
emociones. Entonces tenemos conocimiento, decisiones y emociones. Son tres cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿dónde van las palabras? Al alma. Ahora, la pregunta es, ¿quién de nosotros alguna vez no ha sentido dura la palabra de Dios? ¿Quién de nosotros no ha sentido algún momento que ha sido confrontado con el Señor? Mire, déjeme contarle algo en la enseñanza del día jueves. Definitivamente el Señor a mí me confrontó. Yo espero que usted lo confronte. Yo espero que usted también escuche las enseñanzas del miércoles y de jueves. Pero en el jueves hablaba sobre Ageo. Y fíjese cómo es. Y le decía a los sacerdotes, ustedes pueden traer la ofrenda. Y la ofrenda la tenemos que cumplir. Había que llevar el sacrificio. Pero que yo traiga un sacrificio no me santifica a mí. El sacrificio, si yo estoy inmundo o sucio, como sea, no me santifica a mí. Pero yo que estoy sucio puedo arruinar la ofrenda. Y entonces, porque fíjese, ¿verdad que un enfermo, un sano, si se pone a la par de un enfermo, ¿verdad que el sano no le pasa salud al enfermo? Pero ¿verdad que un enfermo sí puede contagiar a un sano? Ahora, vuelvo otra vez. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para restaurar, sanar nuestras almas. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sentido qué dura es la palabra? Qué duro es consagrarnos. Qué duro es cuidarnos. Qué duro es dejar de tener pensamientos impuros. Qué duro es dejar de sentir muchas cosas. Pero el Señor dijo, las palabras que yo doy son de vida y vida eterna. Ahora, que el Señor nos ayude a nosotros a no ser ni del primero, que eran seguidores, que andaban buscando lo que, ni ser de estos desagradecidos discípulos. Déjeme ocupar, no voy a poner malos, desagradecidos discípulos. Sino que el Señor nos permita ser como estos 12, exceptuando a Judas. Amén. Ahí sí, exceptuando a Judas. Porque Judas, yo siempre digo, ¿y qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? Porque Judas hizo algo y Pedro hizo algo. Y los dos tuvieron una actitud muy diferentes. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces vienen, muchos se van, muchos empezaron a ir. Y fíjese que estos discípulos desagradecidos, dice que estaban murmurando. ¿Y sabe usted que la murmuración es rebelión? ¿Y cuántos nosotros muchas veces hemos murmurado? Tal vez no del hermano, del que predica, no, de la palabra de Dios. Porque mire, yo de verdad, yo digo, Señor, ayúdame a nunca ocupar la palabra para mandar un misil o algo, ¿verdad? Porque se utiliza. Fíjense que en una ocasión me recuerdo que terminó el servicio. Y una de las personas se fue. No, yo creo que ni me saludó así como medio serio y se fue. Y entonces yo dije, de seguro tiene prisa. Sí, de seguro tiene prisa. Y ese día compartí de Abraham y de Lot.
de cómo Lot se quiso aprovechar de Abraham y al final le salió todo mal. Y entonces se me acerca al final alguien y me dice, fíjese que ayer pasó algo en casa, me dijo, en familia, ¿verdad? Y sucedió esto y esto. Y yo me quedé sorprendido porque en la enseñanza había descrito lo que había pasado en esa familia. Algo muy parecido, ¿verdad? Un Lot queriéndose aprovechar de Abraham, ¿verdad? Y un montón de cosas. Y entonces me preguntó la persona, ¿usted no sabía nada? No, ¿y a qué horas? ¿Y cómo voy a saber si usted estuvo ayer en la noche en la reunión? Nadie me ha contado nada. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuántas veces el Señor ha sacado a luz aquello que está dentro de nuestras vidas. Y en vez de decirle, Señor, ¿me quieres dar vida? Decimos, qué dura es tu palabra, qué difícil. Normalmente al hombre no le gusta ir al médico. Por eso el hombre vive, también una de las razones por las cuales el hombre vive menos que la mujer, aparte de que por los riesgos laborales. Los riesgos laborales que tienen los hombres son mucho mayor que los riesgos laborales que tienen las mujeres. Pero una de las razones por las cuales los hombres viven menos, y hace como unos 10 años sacaban una estadística que el promedio de vida del hombre se había bajado de 70 o 75 a 65. Y una de las razones era porque al hombre no le gusta ir al médico, porque le va a decir lo que no tiene que comer, lo que tiene que hacer y todo lo demás. ¿Cuántas veces hemos ido donde el médico nos hace un examen y nos dice, mire, usted no puede hacer eso? Prácticamente es una lista de lo que no podemos hacer. Y verdad que nadie sale donde el doctor, ¡qué alegre! Me prohibieron todo. ¿Y ese doctor qué sabe? Y más si uno es mayor que el doctor. Todavía no me ha tocado a mí. Bueno, sí. Ya me tocó que me atienda alguien menor que yo. Pero normalmente, no, ¿y qué sabe él de mi vida? No, si para eso estudió. Y nos dicen no. Y lo primero que muchas veces nos dicen es 0 azúcar. Usted tiene la azúcar muy alta. Y entonces ahí andamos, ¿verdad? Viendo cómo hacemos jarana, ¿verdad? Y entonces me dicen que no puedo comer azúcar, entonces le voy a poner Splenda. Y entonces voy a esto no sé qué. Y empezamos a cambiar sustitutos solo para darle placer ¿a qué? A nuestros cuerpos. Entonces me lleva a preguntar esto. ¿En qué momento la palabra se vuelve dura para nuestras vidas? ¿Quién cambió? ¿Cambió Jesús en su forma de ser? Los apantalló para que lo siguieran y cuando ya lo habían seguido les dio lo que les tenía que decir, les dijo lo que les tenía que decir. No, quienes cambiaron fueron ellos. Es dura la palabra del Señor cuando nos dice, no mintáis. Es dura la palabra del Señor cuando nos dice, perdona aunque te ofendan. Es dura la palabra del Señor cuando nos dice, no hagamos truquerías. Es dura la palabra del Señor cuando nos dice que no debemos de ser dado al vino o a la borrachera. Es dura la palabra del Señor cuando nos dice de que no tienen que haber disensiones en nuestras vidas como en la congregación, etcétera. Es dura la palabra del Señor.
Porque muchas veces para nosotros soportamos la palabra mientras tenemos una necesidad. Y al momento en que la necesidad es saciada, muchas veces ahí es donde hay un cambio y nos volvemos desagradecidos. Muchos se marcharon, pero quedaron 12. Y dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el 67 dice, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora mira, aquí me llama la atención algo y es, ¿cómo estamos? Ok, es esto. Fíjese que el Señor en este punto ya no habló de los que se marcharon. No los menciona. Porque Él estaba dispuesto para los que querían estar con Él. Muchas veces nosotros queremos vivir alejados del Señor, pero queremos seguir teniendo los beneficios o las bendiciones como discípulo. No dijo nada de los que se marcharon, porque nada perdía, oiga, nada perdía con los que nunca habían sido suyos. Yo espero que usted y yo seamos de Él, porque con la misma rapidez que le siguieron, se marcharon. Y eso lo vamos a ver, hermanos. Miren, lo vamos a ver. En la iglesia del Señor eso es común. Hermanos, la iglesia del Señor, y hablo en general, y no estoy hablando porque nosotros seamos perfectos o seamos maduros, o tal vez voy a ser un poco más específico, no estoy hablando porque yo sea perfecto o sea maduro, pero miren hermanos, prácticamente yo he crecido toda mi vida en el Evangelio, y que he visto gente inmadura andando de un lugar a otro. No me gusta el color, porque mire hermanos, de verdad, sin mentirle, hay gente que se va de la iglesia porque no le gustaron las cortinas, porque no le gustaron la pared, porque estas son bancas, porque aquellas, son sillas, se fueron porque había ventilador y, y el aire acondicionado, porque no le gusta la alabanza, porque aquí creemos en que se danza y no se danza, porque es el velo, porque no es el velo, y mire, empieza un montón de situaciones y la palabra. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante o lo primordial en una congregación? La palabra. Pero son excusas muchas veces para no aceptar la palabra de Dios. Ve que ponemos excusa para no aceptar la palabra de Dios. Oyeron al Señor y dijeron, qué dura es tu palabra. Y de seguro estos discípulos, los 12, empezaron a ver que cada vez eran menos. Y dijeron, ¿será que el Señor está haciendo malas cosas? Y de seguro Judas pensó, ya no van a haber tantas ofrendas. Pero el Señor estaba con ellos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si usted y yo tenemos al Señor, ¿qué nos va a hacer falta? Y entonces viene el Señor y a su círculo más cercano les pregunta, mire, me llama la atención. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a estos 12? Es decisión de ustedes si ustedes se quieren ir o se quieren quedar. Si se quieren ir, oiga, lo que el Señor les estaba diciendo en ese momento era, si se quieren ir, es el momento justo ahorita. ¿Saben por qué? Porque ustedes se van a diluir en medio de todos los que se van.
Pero si estos se terminan de ir y ustedes después se van, todos van a ver que ustedes se fueron solitos. Entonces, ahorita es el momento. Váyanse. Hermano, y mire, increíble. El Señor a los 12 le dice, ¿se quieren ir? Ahí está. Este es el momento. Va a ser igual. Ustedes van a estar igual que los demás y se van a confundir en medio de todo. Ahora entiende, y déjeme decirlo de esta manera, ahora entiende por qué Pedro fue diferente allá después que el Señor había sido, llevado preso. Estaba en medio de una multitud y él fue diferente. Por eso le dijeron, tú no eres igual a los demás. Porque un discípulo del Señor siempre va a ser diferente en medio del mundo, en medio de las situaciones. El Señor no retiene a nadie contra su voluntad. En el ejército del Señor, déjeme ponerlo de esta manera, por la figura, sus soldados son voluntarios. No son alistados a la fuerza como en muchas ocasiones, ¿verdad? Que es obligatorio. Hay países como Corea del Sur que es una obligación que usted tiene que hacer, creo que 2 años de servicio militar obligatorio. No importa en qué parte del mundo esté usted. Si usted nació en Corea, si alguien nace en Corea y se movió para no sé dónde, tiene que ir a hacer los 2 años militar por fuerza. Y de ahí regresarse otra vez. Tiene que dejar todo. Si estaba estudiando, si tenía un negocio, lo que fuera. Los 12 habían tenido tiempo suficiente para ver si les agradaba o no la compañía y las enseñanzas de Jesús. ¿Usted ha tenido tiempo? Yo espero que sí, ¿verdad? ¿Usted ha tenido tiempo suficiente para ver si le agrada la vida en el Señor? Yo espero que su respuesta sea, sí, me agrada. Por eso el Señor les dio la oportunidad en ese momento de escoger libremente. ¿Quieren irse o quieren seguirme? Pero el Señor les estaba diciendo, si ustedes deciden irse, corren un gran peligro. Pero ese peligro ya no es mi responsabilidad. Ese peligro es vuestro. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando decimos, porque en el momento que alguien dice, qué dura es la palabra de Dios, en ese momento se cree fuerte. Se cree capaz de poder soportar cualquier circunstancia, cualquier tentación o cualquier cosa. Él se cree que tiene esa capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque de seguro el Señor ya nos sacó del embrollo, del problema, porque así somos muchos. Mientras estamos con problemas y dificultades, ¿verdad que ahí estamos pegados al Señor? Señor, ayúdame, y pasamos petición una y otra vez. No dejamos de congregarnos, pero pasa la prueba, pasa la situación y cambia nuestra vida, cambia nuestra adoración, cambia nuestra oración, cambia el congregarnos, etcétera. Estos 12 habían experimentado. ¿Usted ha experimentado la misericordia de Dios? Si su respuesta es sí, yo he experimentado, entonces cuidémonos de pensar, es dura la palabra de Dios. Al contrario, es sanidad, es liberación, es salvación, es un salvoconducto ante situaciones difíciles. Ahora,
Si usted y yo hemos recibido misericordias grandes de parte de Él, déjeme decirle, si le dejamos, nuestro pecado será aún más grave. ¿Usted cree que fue fácil para el Señor decirle a sus discípulos, a estos 12, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Sabe por qué? Porque en el Señor, me imagino que para el Señor tuvo que haber sido duro. Yo sí lo creo, no sé si usted. Pero Él tuvo que haber sido duro, tener a Judas ahí y Judas no presentar un arrepentimiento en su vida. Es que Judas lo conoció. Judas lo conoció y estando cerca de él y tener la oportunidad de estar con él y ver lo que él hacía y escuchar sus enseñanzas, no cambió. Yo creo que el Señor estaba convencido de que ellos no se querían marchar. Lucas 22, 28. Lucas 22, 28. El Señor espera mejores cosas de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque oiga lo que les dijo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mire qué interesante, ¿verdad? Pero vosotros sois los que habéis permanecido en mis pruebas. Juan 10, acompáñenme a Juan 10, 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el versículo 27, ahí mismo, pero el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén, amén. Entonces, oiga, ¿qué les estaba diciendo el Señor? ¿Por qué estos se quedaron? ¿Por qué estos se quedaron? ¿Por qué estos 12 se quedaron? Y vamos a incluir a Judas. ¿Por qué se quedaron? Porque conocían la palabra de su maestro. Conocían la voz de su maestro. Entonces, ¿qué necesito para permanecer? Aunque sea dura la palabra. Porque sí, está malo decir, ¿es dura la palabra de Dios? No. Mire, es que decir y entender que la palabra de Dios es dura para nuestras vidas, no está malo pensarlo ni decirlo. No, es que ese pensamiento nos cambie el corazón o nos cambie la actitud. Porque cuando yo entiendo que es dura la palabra de Dios, como le digo, para mí la enseñanza del jueves fue tremenda. Mire, de verdad, yo la había estudiado, la había entendido, pero el jueves que la estaba dando comprendía un poco más. Y les soy honesto, me fui a mi casa y estuve despierto, puse la televisión porque no me podía dormir, pero en mi cabeza estaba, ¿cuántas veces yo he presentado algo que es puro, pero yo he tenido las manos sucias delante de Dios? Es dura y por eso yo voy a dejar de predicar y de servirle. No, eso me hace entender a mí de que debo de cuidarme, de tener más cuidado de qué veo, qué oigo, qué digo. No otra cosa. A mí me confrontó la palabra. Y créame que todavía el día, eso fue el día viernes, el día de ayer, pensando, yo decía, Señor, qué fácil de verdad.
qué fácil es descuidarse. Porque por eso la palabra dice, cazad las pequeñas zorras. Ahora, ¿por qué seguimos? Yo espero porque usted escuche la voz de su maestro, la voz de Dios. Que eso nos permita a nosotros permanecer este tiempo y no cambiar nuestro corazón. Y le dijo a ellos, ustedes han permanecido porque han visto las pruebas, las dificultades. ¿Por qué permanecer? Porque debe de haber un conocimiento recíproco entre el Señor y nosotros y el Señor. Él nos conoce y nosotros debemos de anhelar conocerlo más. Por eso hoy cantábamos el Salmo 84, ¿verdad? Y también la alabanza, la de perfume a tus pies. He probado y quiero más. Y eso ya vamos a llegar a esa parte, que es lo que Pedro dice. No, Señor, ya probé, ya vi. ¿Y dónde quedó lo de la pesca milagrosa? ¿Verdad que lo económico se acaba o lo material se acaba de un momento a otro? Pero no lo espiritual. Porque Pedro le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes ¿qué? Palabras. ¿Y a dónde van las palabras? Al alma. Palabras de vida eterna. Fíjese que 68, volvamos otra vez a Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, fíjese que en algunas ocasiones conocemos que Pedro hablaba sin meditar. Y también es conocido que Pedro muchas veces había sido imprudente. También Pedro lo vemos que casi que él se creía que era el portavoz de los demás. Siempre que había algo, él salía. No, que tal cosa no te acontezca. No, que no sé qué. Señor, permítenos que oremos y que caiga fuego sobre estos. Así como muchas veces veíamos que Pedro fue imprudente, que habló a la ligera. Y no era por tener un oído atento al Señor Jesús, en las cuales algunas veces fue aprobado y en otras veces fue, reprendido. Así a muchos de nosotros nos suele pasar, ¿verdad? Como lo dice, déjeme, yo se lo leo rápidamente. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sea pronto para escuchar, pero tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, Pedro hacía lo contrario a Santiago 1:19. No era pronto para oír, pero sí, ¿verdad? Era tardo para oír, tardo, ¿verdad? Hasta después entendía, ¿verdad? Pero era pronto para hablar y para airarse. Pero fíjese que en esta ocasión da una respuesta acertada. ¿En qué condición estaban los discípulos? Viendo que todos estaban yendo. ¿Sí? En ese momento de incertidumbre, en medio de toda esa incertidumbre, ¡pac! Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿Junto a quién? Fíjese que literalmente viene a decir, ¿junto a quién marcharemos?
¿Junto a quién caminaremos? ¿A quién seguiremos? Porque de todos solo tú tienes palabras de vida eterna. Es como que Pedro haya dicho, Señor, no nos vamos a mover, porque hemos tomado una buena decisión como para poder cambiar de opción. ¿Cuál es la opción que habían cambiado? ¿Cuál es la opción que habían tomado? ¿Cuál es la opción que habían tomado? Dejarlo todo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que le hizo falta algo a la familia de ellos? Yo creo que no. Yo creo que el Señor a la casa de Pedro nunca faltó la provisión. Y si no, recuérdese que cuando le cobraron el impuesto, ¿verdad? ¿O no? Cuando le cobraron el impuesto a Pedro, de Pedro y del Señor, cuando Pedro llega a la casa, Pedro ya sabía, el Señor Jesús ya sabía lo que le habían dicho. Y le dijo a Pedro, no te preocupes, Pedro, no te preocupes, ve, saca un pez y ahí vas a encontrar tu moneda y la mía. Habían tomado la mejor decisión y Pedro estaba consciente de que en su casa Dios proveía. Porque él era el hombre, o no era el que llevaba el sustento a su casa. Pero había dejado todo por seguir al Señor. Y él dijo, si siguiéndolo a él, porque déjeme decirlo, esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la palabra en ningún momento, pero conociendo al Señor, yo sé que a ellos no le hizo falta nada. Porque si no, mire, si no, dígame, ¿verdad que humanamente es ilógico pedirle a una viuda que le dé de comer a un profeta? ¿Verdad que es ilógico? ¿Verdad que es quitarle el sustento? ¿Verdad que también es ilógico que aquella viuda que dio todo lo que tenía y la dio el Señor, no le dijo el Señor, no des, llévalo, es todo lo que tiene, no, a ti te permito, no. Entregó, así como la mujer. ¿Y qué les hizo falta? ¿Qué nos ha hecho falta a nosotros? Nada. Pedro dijo, ¿a quién iré? ¿A quién iremos, Señor? Si tú eres el que provee, tú eres el que nos da la provisión. Veo a mi familia, está bien mi familia, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, palabra. Fíjese que Pedro no se fijó en lo material, sino que él entendió que por medio de las palabras de vida eterna, como dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios, las palabras de vida eterna y su justicia, y lo material será añadido. Entonces, ¿en qué nos fijamos nosotros? Hemos tomado la mejor decisión para que ahora cambiemos de opinión o de opción. Si usted está dispuesto a seguir al Señor, usted debe saber a quién va a seguir. ¿A dónde iremos? La pregunta es, si nos tocara a nosotros llegar a este punto, porque decimos, es dura la palabra, ¿a dónde iremos? ¿Volveremos a cortejar al mundo? De seguro nos volverá a engañar. ¿Regresaremos a nuestra vida de pecado? Porque alejado del Señor, eso es lo que sucede, ¿verdad? ¿Regresaremos al pecado? De seguro nos va a destruir. Ahora entiende por qué era un peligro que estos 12 se fueran. ¿Y de quién iba a ser la culpa? De ellos. Vamos a dejar a la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas. Los discípulos, excepto Judas, porque así fue después, decidieron continuar en busca de la vida
y de la felicidad eterna. ¿Qué más? Pedro le quiso decir, o las palabras de Pedro querían decir, estamos buscando el camino de la felicidad. ¿O acaso usted no busca el camino de la felicidad? Para usted y para su familia, ¿verdad que sí? ¿Acaso usted no busca el camino para la seguridad de usted y de su familia? Sí. Entonces, Pedro dijo, si hemos de buscar el camino a esa estabilidad y felicidad, es necesario que te sigamos a ti. Porque el que se aleja de Cristo cree que encontró otro camino a esa felicidad. ¿O no? Hay un camino. La palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es, camino de muerte. Porque ¿a qué se fueron estos discípulos que desertaron? ¿A qué se fueron? Se fueron a seguir el ministerio de Cristo. Lo dudo mucho. Porque si no soportaron palabras de vida eterna, mucho menos iban ahora a continuar. No sé qué pasó con ellos. Esta decisión de seguir al Señor no era un amor ciego, ¿sí? No era un amor a la ligera, sino que tuvo que haber sido una decisión que habían estudiado mucho y habían llegado a este punto. No estaban dispuestos a abandonar al Señor porque no había otro que satisfaciera la necesidad que había en el corazón de ellos. Mire, es bien, por eso le digo, es bien fácil descuidarse. ¿Por qué razón? Porque algo pequeño puede satisfacer la necesidad que hay en nuestros. ¿Por qué viene la tentación? Porque hay una necesidad, no por otra cosa. Porque mientras usted la necesidad la tenga cubierta, no hay tentación. Tener palabras de vida eterna es sinónimo de tener poder para dar vida eterna. Mire de lo que estaban convencidos los discípulos. Lo que tú dices, lo que sale de ti, eso nos va a dar una vida eterna. Quiero concluir. Y acompáñeme a la primera epístola del apóstol Juan, 4:16. Primera epístola de Juan 4:16. El mismo que escribe allá, ¿verdad? En el capítulo 6, mire lo que dice aquí. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, volviendo otra vez a Juan 6, ¿qué vemos aquí? Que esto no se trata de un conocimiento intelectual que se adquiere después de haber estudiado o aprendido. Amén. Sino que esto viene de un conocimiento experimental. Usted y yo podemos conocer Biblia, conocer texto
Y eso no significa que conocemos al Señor de una manera experimental, solo en conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar del conocimiento a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Pasar del logos al rema en nuestras vidas. Tiene que haber ese proceso, ese cambio, que aquello que yo oigo o aquello que yo leo o aquello que me están enseñando, esto un día se vuelva vida. Y era algo que ellos estaban experimentando. Pedro dice, no, Señor, no. He visto suficiente. Y con lo que he visto me basta para decir que estoy en el mejor lugar, que es contigo. Con lo que he visto, Pedro decía, deseo ver más. ¿Qué cosas no quedaron escritas? Que el Señor, porque era todo el tiempo que anduvo con ellos. ¿Qué cosas no quedaron escritas que Pedro dijo, si esto solo es el principio? Si cuando fueron y regresaron se quedaron maravillados de que los demonios se habían sometido a lo que ellos decían. Y el Señor les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido. No, dijo Pedro. No. Yo espero ese día, me voy a preservar. ¿Y acaso usted y yo no tenemos una promesa? Sí, que un día seremos transformados. Y muchas veces se nos olvida que esa es la meta en nuestras vidas. Ese día glorioso. Pedro dijo, hemos creído. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres. Le estaba diciendo, hemos aprendido a tener fe. Hemos aprendido a confiar en tu palabra. Hemos conocido, es decir, tenemos el conocimiento de que tú eres el Hijo de Dios. Lo hemos experimentado. Entonces, ¿por qué alguien retrocede? Porque muchas veces solo se quedó en el conocimiento, pero no pasó al siguiente nivel o el siguiente paso de la experimentación con el Señor. Y muchas veces no buscamos nosotros eso. Ese es el problema. Muchas veces no le decimos, Señor, yo quiero conocerte más. Quiero saber más de ti. Padre, déjeme poner un ejemplo. ¿Qué le puedo decir? Yo veo que la gente dice que hay una experimentación cuando se hinca, cuando se postra, cuando se levanta las manos. Señor, yo nunca he sentido eso. O que la gente dice que sintió ese abrazo del Señor y su presencia. Yo no lo he sentido. O que cuando estoy orando he sentido como ese abrazo. Experimentación de sentir al Señor. Entonces, para permanecer en el Señor, debemos de creer, conocer es experimentar su palabra. Porque esto nos ayudará a soportar, por dura que sea la palabra hacia nosotros, por dura, por difícil que sea. Porque un día de seguro va a llegar el momento en que la palabra del Señor nos va a confrontar. Sea en este lugar o sea en cualquier lugar, el Señor va a llegar y nos va a confrontar. Y ahí vamos a tener que tomar una decisión. Porque así es. Mire cómo somos de desagradecidos muchas veces, que cuando el Señor nos confronta, pensamos si seguimos o lo dejamos. Quiero terminar. Es nuestra elección, es decir, es su decisión o es mi decisión, poner nuestra mano en el arado y no mirar atrás. O
simplemente desistir de ser sus discípulos, porque tal vez no hemos creído o no lo conocemos suficiente. Su palabra es dura, sí, pero esa palabra dura es vida eterna. A lo que usted y yo le podemos llamar palabra dura es aquello que nos mantendrá cerca del Señor. A lo que usted y yo le podemos llamar palabra dura es aquella que nos alimenta, pero también es la que nos fortalece. Entonces también es la que nos preserva. Entonces la pregunta es, ¿quiere regresar? Porque esa fue la pregunta que el Señor le hizo a los 12. El Señor no le hizo la pregunta a los que se fueron porque ya no estaban. No había que preguntarles nada. A los que se quedaron les pregunta el Señor, ¿quieren regresar? El Señor nos pregunta en esta mañana, ¿acaso quieres regresarte? Porque nadie está a la fuerza. ¿Hay algo mejor que esa palabra dura? Que al final es palabra de vida eterna. Si la palabra de Dios es palabra de vida eterna y es sanidad y muchas cosas, la pregunta ¿es dura la palabra de Dios? Déjeme decirle algo. Cuando uno lo ve desde esa perspectiva dice, no es dura. ¿Quiénes dijeron que era dura la palabra de Dios? ¿Quiénes dijeron que era dura la palabra de Dios? Los que se fueron. Entonces la palabra de Dios no es dura. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es confort. La palabra de Dios es provisión. La palabra de Dios es misericordia. La palabra de Dios es cuidado. Podríamos decir un montón de cosas. No fueron los discípulos los que lo siguieron, los que dijeron la palabra es dura. Fue duro para los que desertaron. Entonces termino con esto. Tengamos cuidado cuando digamos la palabra es dura. ¿Sabe por qué? Porque estamos a un paso de querer tomar la decisión de irnos. Porque ¿qué dijo Pedro de la palabra? ¿Qué dijo Pedro? Dijo, tú tienes palabra de vida eterna. Los que desertaron dijeron, palabra dura es esta. Y los que se quedaron dijeron, palabra de vida eterna. Es nuestra decisión cómo veamos la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque una vez más, Señor, vienes tú y hablas a nuestras vidas. Sí, es cierto, Señor, muchas veces tu palabra es dura, pero es necesaria. Es dura, pero es la que corrige. Es dura, pero es la que nos preserva. Pero esa palabra es la que da vida eterna. Señor, perdónanos por las veces que hemos creído. Qué dura es tu palabra. Y tal vez hemos deseado volver atrás.
Y tal vez hemos dicho, ay, qué difícil. ¿Cuántas veces hemos querido dejar los caminos del Señor? Y qué bendita misericordia que seguimos junto a Él. La única manera de poder entender su palabra es esto, conociéndolo más a Él. Señor, ayúdanos a desear más de ti, a querer más de ti, a amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Padre, ayúdanos a perseverar hasta el fin, a que no nos salgamos del camino. Por eso David decía, cuánto amo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel. Señor, gracias por hablarnos esta mañana. Bendícenos, ayúdanos. Gracias, Señor.